El 11 de julio de 2006, aparece el cadáver de un hombre desnudo frente a la Catedral de Jaén. La escena del crimen revelaba que no se trataba de una muerte como cualquier otra. Minutos antes, se escucharon en la plaza gritos que invocaban a Satanás. ¿Quién profirió aquellos gritos? Se podía tratar de un crimen ritual. Se recibió una llamada telefónica donde una persona alertaba de que había una persona tendida boca abajo en la Plaza Santa María y que en la cabeza tenía algo, estaba desnudo, que tenía algo que sospechaba como si le hubieran metido fuego. Serían sobre las 2 de la mañana, más o menos, cuando venía acompañando a una amiga por aquí, por esta calle, por la catedral. Y claro, empezamos a escuchar unos gritos muy fuertes, unas voces muy grandes. Y claro, nos extrañamos. Vimos de lejos una especie de silueta blanca. Para mí, éramos chiquitillos, para mí que era un maniquí tirado en el suelo simplemente. Y la sorpresa es que nos vamos acercando poco a poco, lo que vamos viendo pues no era un maniquí, sino era un señor mayor, tumbado boca abajo, desnudo completamente, con un fuerte golpe en la cabeza. A las 3 de esta madrugada han encontrado el cadáver de Francisco de la Higuera, así, boca abajo, desnudo y con numerosos golpes. Aquella noche de verano de 2006, el 112 recibe el aviso de alguien que ha encontrado un cuerpo sin vida en las inmediaciones de la catedral. Además, algo llamaba poderosamente la atención. El cuerpo estaba desnudo y sobre la cabeza y el torso tenía excrementos y plumas de paloma. Evidentemente, el que surja en un determinado lugar tan emblemático como la Catedral de Jaén una persona en las condiciones que apareció Francisco de la Higuera no es ni casual ni por azar. Hay una intencionalidad manifiesta de ubicar, de colocar el cadáver, el cuerpo de esa forma y que exprese un secreto, que exprese un mensaje que solo aquellos que entienden el lenguaje críptico en el que se ha ubicado, en el que se le ha colocado, lo pueden comprender, lo pueden entender. Este fue el lugar donde nos encontramos el cadáver. Estaba boca abajo el hombre y claro, fue una escena muy fuerte. Entonces nos metimos por una calle que hay a la derecha de la plaza, que fue cuando llamamos al 112. Fue muy rápido, fue hacer la llamada y subir una patrulla. Entonces se pone en contacto con la sala del 091 y se comisiona un vehículo. Se desplaza al lugar de hechos y confirma lo que habían comunicado esta pareja. Lo primero, como se trata de una persona que aparentemente está sin vida, hay que llamar a los servicios sanitarios para que certifiquen la muerte. Se echa la fotografía apropiada, se adopta una medida de acotamiento para examinar todo lo que pueda quedar en ese perímetro para poder encontrar muestras de si ha sido un accidente o ha sido un homicidio. Marcamos un perímetro. Empezamos lo más cercano a mirar a los jardines, encontramos la cartera de él, la ropa, encontramos cuál es su identidad a través de la cartera, porque aparece su DNI. Francisco de la Higuera parecía haber recibido un fuerte golpe en la parte posterior izquierda del cráneo. Y todas sus pertenencias estaban a su alrededor. El hecho de que junto al cadáver apareciese su reloj y demás pertenencias indica que el móvil del crimen no era económico. Que el cuerpo aparezca desnudo y cubierto de plumas otorga un halo de misterio a esta investigación y permite desde el principio realizar todo tipo de hipótesis y elucubraciones de tinte esotérico. Se acababa de publicar el Código Da Vinci y lo primero que nos dijeron que el hombre, el Francisco de la Higuera, había aparecido en la misma posición del hombre de Vitruvio. Luego, además, el hecho de que apareciera cubierto de excremento de paloma, pues alimentaba todo tipo de teorías. Es que se habla muchísimas cosas, de que si a lo mejor fueron los espíritus,
de que tenían la misma posición de que el Código da Vinci. Como el Código da Vinci con los brazos abiertos, como se dice, no estaba. Estaba boca abajo, está con los brazos recogidos y las piernas un poquito separadas. Pero... En la primera escena del Código da Vinci nos encontramos al conservador del Museo del Louvre, asesinado, muerto, boca arriba, con sangre, inscrito en un círculo, imitando al hombre de Vitruvio y con una serie de palabras. En el crimen de Jaén nos encontramos a Francisco de la Higuera, al difunto, boca abajo, en una posición determinada, con sangre, pero evidentemente desplazado de su lugar y con restos de excrementos de paloma y pluma. Hay similitudes en cuanto a la desnudez y a lo que es el contenido de sangre, a la disposición que encontramos en el crimen. Es insólito el estado que presentaba, totalmente desnudo, sin pelo. Es cierto que al ver la exposición que presentaba, a todos nos pasó por la cabeza que sí se pudiera haber tratado de un rito. Todo tiraba hacia un rito. ¿Qué sentido tiene cubrir la cabeza con excrementos de paloma? Y lo segundo es la forma que estaba esa persona. El cuerpo no yace de una forma preparada. En todo caso, los ritos, hay una serie de marcas, una serie de disposición de las cosas. Ahí no había. La Catedral de Jaén tiene una clara simbología y tiene también lo que se llama un lugar de poder. El elegir la catedral, los pies de la catedral, para asesinar a alguien y ubicarlo en esa posición, evidentemente lo que trata es de transmitir un mensaje, lo que trata es de comunicar la intención con la que ha sido asesinado o, por contra, los motivos que nos podrían llevar a ese asesinato. Aunque se barajaron distintas teorías que explicaban los hechos, la simbología que presentaba la escena apuntaba a que pudiera tratarse de alguna suerte de ritual con un pago de sangre. Una de las teorías que se lanzó fue que había una hermandad, digamos, pseudo-secreta, que estaba que tenía su centro de operaciones en la taberna del Gorrión, pero la policía no le dio mucha credibilidad a eso. La taberna del Gorrión pues, es una de las tabernas más antiguas que hay aquí y yo creo que eso ya fueron inventivas de buscarle, intentar y demás, pero aquí nunca se ha oído nada de hermandad del Gorrión ni nada de eso. Al margen de que estemos hablando de una sociedad secreta, se llame Hermandad del Gorrión o no, porque entiendo que la Hermandad del Gorrión es algo que se queda muy anclado en un tiempo pasado, en el siglo XIX seguramente, estaríamos hablando de otra gente, de otra sociedad. Independientemente de esto, las características en las que es encontrado el cadáver, lo que tiene alrededor, el haber sido desplazado del lugar del asesinato aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, nos lleva a pensar que sí tiene componentes ritualísticos suficientes como para llegar a la conclusión de que quien lo hizo al menos buscaba crear un entorno mágico sagrado con un pago de sangre. El pago de sangre en este caso fue ni más ni menos que el asesinado. Más allá de las teorías que podían inferirse de todas aquellas señales esotéricas, era necesario encontrar pruebas y averiguar quién había ocasionado la muerte de Francisco. Vimos una sombra como de un individuo que se alejaba por la zona del ayuntamiento. Una de las primeras gestiones que suele hacerse en caso de asesinatos en la calle es pedir las cámaras de seguridad de locales que estén cerca. Se interrogaron a vecinos, se tomaron declaraciones, testimonios y por supuesto, se miró la zona en busca de cámaras de grabación por si había salido una tercera persona. Se piden las grabaciones y con la data de la muerte se analiza. Unas imágenes de este tipo hacen que tengamos a un claro sospechoso al que hay que localizar a toda costa. Y se ve perfectamente en unas cámaras de seguridad como una persona, en concreto un varón, sale corriendo del lugar. Lo que pasa es que esa imagen es de muy pésima calidad, es malísima. Aquí en los medios, en los reportajes que yo hice entonces, a esa persona la definimos como la sombra. Francisco de la Higuera pasó sus últimas horas de vida en este bar de Jaén. Era un cliente fijo desde hace más de 14 años.
El dueño, Vicente, ha colaborado estos días con los investigadores que tratan de aclarar el asesinato de su amigo Paco. Un hombre de 30 y tantos años, un 80, bastante pelo y moreno, camisa de cuadro y pantalón vaquero. Pero claro, con esa descripción hay muchísima gente. Si se viera la cara, pero aquí se ve de arriba. Bueno, de hecho, la policía estuvo por aquí y nos estaba una foto del ayuntamiento, que hay unas cámaras. La foto no era buena. Esta persona se buscó por la zona y de hecho se buscaron testimonios. Nunca llegó a ser identificada plenamente. Que efectivamente en el lugar de los hechos hubo una tercera persona. El tema es el grado de participación. ¿Quién era esa tercera persona? ¿Por qué huía? La policía insiste en la búsqueda de pistas, interrogando a la gente de la zona. Pero solo hubo 2 personas que aseguraron haber escuchado unos terribles gritos. El misterio aún fue más grande cuando nos contó la policía que había recogido un testimonio de un vecino que había escuchado un grito en la noche cuando ocurrió aquello que decía: Satanás, ven aquí que soy tu hermano. Son unos vecinos de un piso próximo a los hechos, pues escucharon una exclamación, una frase referida a Satanás, en fin. La hipótesis de que todo haya sido un asesinato ritual cobra una fuerza tremenda. El crimen de Jaén viene precedido del testimonio de testigos que afirman haber escuchado: ven, Satanás, soy tu hermano. Evidentemente esto se relaciona directamente con ritos satánicos, se relaciona directamente con la presencia de grupos adoradores de Satán, que de alguna forma implicaría evidentemente la relación del sujeto con lo que fue la causa de su asesinato. Ello unido a la forma en la que se encontró la predisposición del cuerpo, lo que rodeaba al cuerpo en sí, pues nos puede llevar a pensar que efectivamente, de una forma diría que totalmente demostrable, pues se debió a una especie de ritual también o de relación con grupos satánicos. Durante unos días no se hablaba en la ciudad de otra cosa, por las circunstancias en las que se produjo el macabro hallazgo. Este tipo de muertes, este tipo de asesinatos lo perpetran sociedades, grupos que están muy radicalizados, que pueden tener una relación directa con sociedades secretas, radicales, pero también con organizaciones, grupos satánicos, grupos que rinden culto a Satán y que no valoran la vida humana y sí valoran los ritos, las costumbres, la efectividad de la pertenencia a esa orden, más allá incluso de la propia vida humana. Por ejemplo, un caso que nos vamos a encontrar en el Mulhouse, en el Alto Rin, en la zona de Alsacia, cuando un señor que trabajaba en una fábrica de automóviles, pues siente dentro de sí una voz que le dice: mata a un sacerdote. A él le gustaba todos estos tipos de ritos, tenía contactos con grupos satánicos y acude a una iglesia, fuerza a un sacerdote, lo obliga a desnudarse, lo coloca boca abajo, lo ata y una vez que está atado le graba una estrella de 5 puntas en la mano e inmediatamente después lo acuchilla. Es un claro ejemplo de un ritual satánico llevado al extremo y que acaba en la muerte de la persona. Podemos encontrar otros ejemplos de actos similares al que se produjo el verano de 2006 frente a la Catedral de Jaén, que podrían apoyar esta tesis. Hay también casos en los que nos encontramos que ha habido asesinatos también de este tipo, en el tiempo, en templos, en catedrales, como por ejemplo la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile, cuando un señor, Rodrigo Oria, asesina a, en este caso, un sacerdote de 69 años, Gaciaro, el cual pues se saltó todo lo que era la parte final de la misa, accedió a donde estaba el sacerdote, asestó varias puñaladas y bueno, pues lo hacía porque gritaba el nombre de Satán
pero igualmente vestía de un modo también satánico, es decir, vestía de negro, con síntomas claros también de pertenecer a grupos de este tipo, con un cuchillo en la mano y gritando consignas satánicas. Pero la policía no cree que la muerte pueda tener nada que ver con un crimen ritual. Entonces, ¿cuál habría sido la causa real de la muerte de Francisco? La autopsia podría arrojar algo de luz sobre esta cuestión. Se repartieron las tareas y a mí me mandaron al Instituto Anatómico Forense de aquí de Jaén, donde se estaba realizando o donde se iba a empezar a realizar la autopsia del cadáver. De aquella exploración, de aquel análisis, se dedujo que este hombre había muerto debido a un fuerte traumatismo en la parte izquierda de la cabeza. También tenía la octava costilla izquierda o fracturada o fisurada, no recuerdo bien. Y todo ello, según nos dijeron los forenses, era compatible con un fuerte golpe provocado por una caída a plomo de esta persona en el suelo. Tenía una herida incisa con solución de continuidad en el lóbulo lateral izquierdo que era bastante sangrante. Tenía también una contusión en la zona nasal. Y luego tenía otra contusión en el mismo lateral izquierdo, en la octava costilla. ¿Por qué se baraja la idea de que detrás de la muerte que sucede en Jaén, enfrente de la catedral, esa muerte tan extraña, con esta persona que está, que es encontrada, ¿no?, con excrementos de paloma, con plumas, ha sido arrastrado, ha sufrido un gran golpe en la cabeza? ¿Por qué se baraja la idea de que pueda corresponder a un rito antiguo? Bueno, solo tenemos que irnos a la Edad Media para comprobar cómo uno de los grandes personajes de aquel tiempo, estamos hablando del Condestable de Castilla, es asesinado dentro de la propia catedral siguiendo un rito establecido para ello. ¿En qué consistía? Pues una persona llegaba por detrás con un palo o una maza y golpeaba fuertemente en la cabeza de aquel al que se quería hacer el daño. Ocurre algo parecido con esta persona que es encontrada enfrente de la catedral de Jaén. No hay señales de defensa en el cuerpo de este hombre. La muerte fue accidental. Quiero decir, nadie le intentó golpear con ningún objeto contundente. Cuando alguien intenta golpearte, lo hace en repetidas ocasiones porque tú a su vez intentas defenderte, escaparte, huir. En este caso, solo hay un solo golpe, está muy localizado y, según mi opinión, no es compatible con un ataque de una tercera persona con un objeto contundente. No hay restos de resistencia o pelea en su cuerpo, pero para matar a alguien no son necesarios. Puedes empujarle y que éste se caiga y muera. Compatible con esta herida en la zona temporal izquierda hay una gran hemorragia interna y fractura de cráneo que no ha sido provocada externamente con ningún objeto, toda vez que el cuero cabelludo no está afectado. Quiero decir, si alguien intenta golpearte, intenta darle en la cabeza en repetidas ocasiones, machacando, por decirlo así, el pelo, el cuero cabelludo. En este caso, simplemente es una caída que te afecta a una zona muy determinada. En este caso, la zona, lo que hemos dicho antes, supraciliar izquierda. Un rito satánico viene rodeado de toda una parafernalia. Normalmente lo que nos indica que sobre un determinado cuerpo se ha realizado uno de estos ritos es la posición primero del cuerpo, si está de lado, está boca abajo, que es un signo de sumisión, el estar con la presencia de sangre. La sangre es vital dentro de un rito satánico, son rituales de sangre los más poderosos, y también los símbolos, los objetos que rodean a ese cuerpo que nos van a dar un mensaje que solo está al alcance del iniciado, de aquel que es capaz de interpretar precisamente los símbolos, los objetos que rodean ese cadáver. En todo crimen siempre hay cosas desconcertantes. En este son excrementos de la paloma, en otros una Biblia, una cajetilla de tabaco. En unas ocasiones estas cosas son claves para resolver el caso, en otras son caprichos del azar. Imaginemos que en una ciudad pequeña como Jaén se demuestra o se persigue la tesis de que una sociedad secreta está cometiendo crímenes rituales en un lugar tan público como es la catedral. Otro de los hechos que llamaba poderosamente la atención de este caso eran las marcas de sangre que se encontraron en el suelo junto al cadáver. Hay otro dato revelador, hay marcas de sangre en el suelo y esto indica que el cuerpo fue movido por una tercera persona. Hay unas marcas de sangre que se ven que están corridas en el asfalto, podría ser de su propio desplazamiento
o como si alguien lo hubiera arrastrado. Efectivamente es un arrastramiento, pero un arrastramiento de la propia persona. Es una muerte agónica, tarda un tiempo en morir esta persona. La muerte es agónica según los médicos forenses porque durante la autopsia, tras visionar cortes que se hacen de diferentes órganos del cuerpo, en este caso el corazón, muestran unos líquidos que son significativos de la muerte agónica. Pero si Francisco se arrastra o gatea, deberían quedar las marcas de sus manos con sangre cerca del cuerpo. Las marcas demuestran que el cuerpo ha sido arrastrado por los pies y si esto es así, la presencia de una tercera persona es indiscutible. No creo que hubiera un arrastramiento, ya que si ese cuerpo hubiera sido arrastrado, tendría algún tipo de signo de rozamiento, de magulladura en el pecho, en el abdomen, y no es el caso. Estaba en los jardines y por algún motivo tropezó y se golpeó en la parte de atrás. Yo no digo que le dieron. Entonces, una vez que él cae solo, se golpea y lo más normal es que cayera de espaldas porque el golpe lo tenía atrás y se quedará boca arriba. O sea, y luego el cadáver aparece boca abajo. Eso quiere decir que alguien lo movió. Eso se refuerza además con los rastros de sangre. Bajo ninguna circunstancia podemos hablar de una muerte causal. Es decir, sobre la muerte de Francisco de la Higuera actúa un elemento externo, alguien que desplaza el cadáver y que le añade todo lo que es esa parafernalia simbólica en la que se ve envuelto. La catedral en sí también, evidentemente, tiene un valor añadido. Esa simbología que nos esconde la catedral, esa simbología que tiene el cuerpo, todo ello nos indica que evidentemente hay una voluntariedad, hay una clara relación entre lo que es el esoterismo, lo que es también la orden satánica que habría actuado sobre este asesinato y el fallecimiento de Francisco de la Higuera. Las incógnitas seguían sumándose al caso de la muerte de Francisco. Y la forma en que se encontró la ropa añadía una vuelta de tuerca a este misterio. Hay varias cosas extrañas en relación con la ropa, ya que la forma que ésta aparece en la escena del crimen es contradictoria. Nosotros cuando miramos, examinamos la ropa, vimos y una de las conclusiones que sacamos era que la ropa alguien se la había quitado, que había sido anterior a la caída, porque si no estaría manchada. Hay varias cosas que nos hacen pensar que la relación de hechos no fue como se pensó en un primer momento, ya que la ropa de Francisco no tenía sangre. Sin embargo, resulta muy contradictorio con el hecho de que alguien hubiera querido humillarle o reírse de él, que su ropa parezca pulcramente doblada. De lo contrario, tendrían que haberla dejado tirada. Ese es un dato que resultó muy chocante a los investigadores. ¿Cómo estaba situada la ropa? Estaba toda alrededor suya. Y no solo la ropa, también sus efectos personales. Estaba simplemente situada alrededor, como si alguien se hubiera estado, en este caso el fallecido, se hubiera estado desprendiendo de sus pertenencias y tirándolas alrededor suyo. Las ropas, lejos de lo que se ha dicho, de que si estaban dobladas, no, las ropas estaban dispersas en torno al cadáver. Lo que sí tenía puesto en un primer momento era la camisa, porque era la única prenda de vestir que tenía mancha de sangre. Probablemente en el momento en el que se cayó, lo tenía todo quitado, excepto la camisa. Eso provocó que al caerse y sangrar, la camisa fuera lo que se encontrara manchado y el resto de la ropa no. La camisa estaba bastante manchada de sangre. El resto de la ropa no tenía ni una sola gota. Resulta curioso que el pantalón tiene el cinturón atado. No se lo ha desabrochado para quitárselo como hubiera sido lo lógico. Da la sensación de que se lo hubieran arrancado. Una de las perneras del pantalón aparece dada la vuelta, lo que da la sensación de cierta prisa para deshacerse de la prenda. Era muy significativo cómo se encontraron. Se encontraron con el cinturón abrochado. Está claro que los pantalones se los quitó él. No se los quitó otra persona. No se puede afirmar si fue él quien se desnudó o lo hizo una tercera persona. Puede ser que él se quitase parte de la ropa y su agresor le quitara el resto. El Cuerpo Nacional de Policía reconoce que había intervenido entre las 11:30 y las 12 de la noche porque le habían llamado a ellos por ruidos, molestias que habían sufrido los vecinos por esta persona. Por lo tanto decían, pero si hemos intervenido hace nada, estaba embriagado. En ese momento no tenía la camiseta puesta. Se puede entender que en una situación de hipertermia, una subida excesiva del calor corporal, un sujeto se quite toda la ropa, pero incluidos en la vía pública los calcetines y la ropa interior.
resulta un poco extraño. Tenía problemas con el alcohol, de hecho se estaba medicando. Varias personas, todos nos dijeron lo mismo. Era un hombre bastante pacífico, la única manía que tenía cuando se emborrachaba era quitarse la ropa. Aquella misma noche del hecho, una de las testigos nos dice que este hombre llevaba los zapatos en la mano. Yo a Paco desnudarse nunca lo he visto. Al cliente ya era amigo. Yo la última vez que lo vi fue a lo mejor a la 1 de la madrugada, o la 1:15, y eso pasó alrededor de las 3. Ese día sí estaba bastante bomba. Con respecto a que iba desnudo, hay una pareja de novios que paseaba por la carrera ese día y que vio a Paco esa noche ya en un avanzado estado de embriaguez y dicen que iba ya desnudo de cintura para arriba. Por eso cuando apareció desnudo, él no estaba para ponerse desnudo. No se podía atar los zapatos, cordarle de los zapatos. A la camisa le faltan 3 botones, lo que hace indicar que esta pudo ser arrancada a la fuerza por un tercero. Había 3 o 4 botones rotos en la camisa, con lo que a lo mejor el hombre, en su intento de quitarse toda la ropa, intentó quitarse también la camisa. Debido a su estado de embriaguez, quizás no tenía la suficiente coordinación motora como para poder desabrocharse los botones, con lo que directamente tiró de los mismos, provocando el arrancamiento de estos. La familia de Francisco no creía que su muerte fuera accidental, fundamentalmente por la situación en la que se había encontrado su cuerpo. Tampoco conocían ninguna razón que justificase su asesinato. Una cosa de esta afecta mucho a la persona. Están destrozados. Sus 2 hermanas y sus primos le han dado el último adiós. Todavía no se creen que Francisco esté muerto, y menos cómo lo han encontrado. Que me lo notificó una cuñada mía. Que llamó, me dijo que había ocurrido esto, pero que no tengo más conocimiento que ese. Lo primero que se hace en estos casos es ver si en su entorno hay algo que justifique este desenlace. Paco era un muchacho, buena gente, soltero, vivía solo, de buena familia, pero luego era medio que era amigo suyo. Lo conocía todo el mundo, sobre todo los bares. En las parroquias, en misa no sé, pero los bares seguro que ya la conocía. De ahí el apodo de Paco Bodega. No, él siempre era gracioso, siempre estaba de broma, siempre estaba... Era cachondo mental. Mis enemigos Paco, yo creo que ninguno. El Paco tenía muchos amigos. Era un hombre que no se metía con nadie, no era muy hablador, no tenía amigos, se emborrachaba y se solía caer con frecuencia. De hecho, una de las personas a las que entrevistamos nos dijo que hacía relativamente poco tiempo, 1 semana o 2, lo había tenido que llevar al hospital porque precisamente se había caído. Normalmente no se caía, tomaba su copa, que iba muy alegre por todos sitios, para ti, esto, lo otro, pero otra cosa no. Era bastante solitario, no se solía relacionar con nadie y de hecho incluso su familia más cercana no tenía contacto con ella. La policía registró su casa, pero no encontró nada que le llamase la atención o que pudiera darle pistas para resolver el crimen. Pudimos entrar en su domicilio a registrarlo. Estaba relativamente ordenada y relativamente limpia. Se veía de forma evidente que vivía una persona sola. Tenía problemas psicológicos, ya que encontramos bastante medicación, bastante psicofármacos. Llamamos al hospital, la planta de psiquiátrico, para ver si nos puede aportar los datos de internamiento y efectivamente recientemente había estado internado por problemas psiquiátricos. El mes anterior había estado ingresado en un centro psiquiátrico de aquí de Jaén, sí. Y me enseñó, dice, me han puesto un pijama amarillo, le dijo, un pijama verde, y me enseñó los papeles como que había estado ingresado. Porque había dicho no sé dónde, iba a matar a su mujer, que era soltero. El hecho de que Francisco de la Higuera estuviera en un estado ebrio, evidentemente facilitaba la labor que en un momento dado tenían que hacer sus asesinos, o tenía que hacer su asesino, unido a los antecedentes que tenía también
de alcoholismo e incluso a los antecedentes de haber estado ingresado en un centro de salud o incluso, quién sabe, si ese mismo estado de embriaguez se lo provocan estos grupos satánicos o la persona que lo asesina precisamente para propiciar, para facilitar el asesinato. Por lo tanto, evidentemente es una circunstancia que está íntimamente relacionada y que facilitó la muerte de este señor. La hipótesis del ritual satánico seguía siendo una posibilidad para muchos que no acababan de creerse la explicación de la policía. La tradición histórica de sectas en Jaén llevaba a considerar esta alternativa. Nadie en la ciudad se creía la versión oficial de la policía, no se la creía nadie, porque la verdad es que era muy extraño que apareciera desnudo, cubierto de excremento. Jaén históricamente ha sido una provincia en la que han aflorado una enorme cantidad de sociedades secretas. En el año 1936, el archivero de la catedral, Joaquín Morales, pues aparece muerto de un disparo en la cabeza y se dice que fue porque encontró una lista con los miembros de diferentes sociedades secretas, buscadores de la cava, que contenía, entre otros, pues las autoridades religiosas que pertenecían a esas mismas organizaciones secretas y que de alguna forma habían estado realizando cultos, ritos secretos en la Catedral de Jaén desde tiempos pretéritos. Evidentemente, detrás de esto, ¿qué puede haber? Bueno, pues hay quien piensa que estaría la búsqueda de la Mesa de Salomón, de este fantástico objeto de poder. De hecho, cuando más cerca se ha estado de dar con una pista que lleve a validar esta hipótesis fue en el siglo XIX, cuando en la pequeña población de Arjona, que está a unos 40 y pico kilómetros de la capital, de Jaén, se forma un grupo secreto conocido como los 12 Apóstoles, que es dirigido por un personaje bastante rocambolesco, el barón de Velasco, que se reúnen en una cripta que está justo debajo de la iglesia de San Juan de Arjona. Andalucía fue plaza fuerte durante la Segunda Guerra Mundial de espías nazis. De hecho, operaba una red en toda España que se llamaba Sofindus, que encubría todas estas espías y todas estas organizaciones también anexas. Y evidentemente Jaén, la capital del Santo Reino, por las reliquias que en ella se tiene, por ejemplo, el santo rostro de Jaén, pues era pieza codiciada. Igualmente, por ejemplo, la Mesa de Salomón. Todo ello hace que a lo largo del tiempo, desaparecidas esas organizaciones nazis, haya quedado esa reminiscencia de buscadores, los buscadores de estos tesoros, sobre todo de la Mesa de Salomón, y que en un momento dado la Catedral de Jaén sea uno de esos lugares donde estos grupos pues invierten gran parte de su tiempo y también en actividades ilícitas y en actividades secretas. Cuentan las crónicas, aunque aquí realmente no sabemos si estamos en el marco de la realidad o de la leyenda, que un oficial SS, Otto von Kirchner, en el campo de Mauthausen, escucha a un judío sefardí hablar de algo que a él le interesa mucho, que es la ubicación de la Mesa de Salomón, ni más ni menos que en España, y más concretamente en Toledo. A partir de ese instante se orquesta la visita ni más ni menos que del líder de la Orden Negra, de la SS, Heinrich Himmler, seguramente el segundo personaje más importante del Reich alemán. Y viene a España, y no solo visita Toledo, sino que a la vuelta para en el Museo Arqueológico Nacional. Hay imágenes además bastante llamativas de ello. Bueno, pues ahí posteriormente el que era el jefe de los servicios secretos alemanes, la Abwehr, Wilhelm Canaris, se reúne con los jefes de la SIN, los servicios de inteligencia militares españoles. Él está muy interesado concretamente en la sala donde hay objetos relacionados con Egipto. De hecho, pide unos documentos. Los documentos nos llevarían a la segunda mitad del siglo XIX, cuando una fragata de nombre Arapiles viene de Egipto trayendo algo que a estos servicios secretos alemanes les interesa mucho. A partir de ese instante nace lo que se conoce como Operación Trompetas de Jericó, que no es ni más ni menos que la búsqueda del Arca de la Alianza en Egipto, en el país de los faraones. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con esta historia la mesa? Los nazis podían ser fanáticos y asesinos, pero no eran tontos. Conocían perfectamente las tradiciones del pasado. Por eso ellos sabían que para poder activar el poder del Arca de la Alianza era fundamental decodificar el contenido que a su vez tenía la Mesa de Salomón. Por lo tanto, si la Mesa de Salomón se encontraba en Toledo, había que encontrarla para poder decir el nombre del poder que activaría el poder del Arca.
En la actualidad, parece que seguirían existiendo este tipo de sociedades. Pero, ¿cuál es el tipo de gente que pertenece a ellas? Podemos estar hablando de personas que pertenecen a una clase media alta. Dentro también de ellos podemos encontrar determinados colectivos, como por ejemplo aquellos que pertenecen a grupos médicos, a grupos del ejército, es decir, que pertenecen a un estrato más alto y con un nivel adquisitivo también bastante más poderoso y que organizan sus reuniones de una forma secreta. No obstante, hay excepciones y ya en estos últimos tiempos podemos encontrar también que se dan grupos satánicos a niveles más bajos de nuestra sociedad y que incluso pueden llegar a ser los más osados o utilizar a esos mismos grupos para hacer ese trabajo que son los ritos de sangre. Parecía claro que la simbología del crimen apuntaba a que se hubiera realizado algún tipo de ritual con Francisco de la Higuera. Pero el origen de las plumas y excrementos de Paloma seguía siendo desconocido. Si el cuerpo no hubiera aparecido con excrementos o plumas de paloma, el caso no hubiera tenido ninguna relevancia. Por eso debemos aclarar este aspecto. Este hombre fue hallado con una bolsa de plástico encima, que a su vez contenía dentro un montón de palomina. Nosotros analizamos la bolsa en busca de huellas dactilares y no encontramos ninguna. Había que determinar también la procedencia de esos excrementos. Al principio dijimos, bueno, a ver si los llevaba él. Se registró su domicilio, tenía plantas. Las plantas tenían su abono, pero no eran de excrementos de paloma. Se hicieron investigaciones y al final se llegó a contactar con el dueño de un comercio que estaba enfrente de donde sucedieron los hechos. Este hombre nos comentó que habían limpiado los tejados y el patio interior de ese comercio, habiendo sacado toda esta palomina, metiéndola dentro de una bolsa y depositándola en la puerta del comercio. Esa era la palomina que el cadáver tenía encima. Soy el propietario de este negocio de tejidos de toda la vida de Jaén. Antiguamente estábamos al lado de la catedral. Nos enteramos al día siguiente de que este hombre había muerto, de que había un muerto en la Plaza de Santa María, se lió un poco de revuelo, que si había aparecido con una bolsa de palomino por encima y tal. Y al poco tiempo, pues a los 2 días, sí apareció la fotografía del señor este muerto en la plaza, con la bolsa del palomino encima tirada. La persona que había tirado esa bolsa a la basura, pues un empleado de la casa. Bueno, este es el comercio donde yo trabajaba y que está situado muy cerca de la Plaza de Santa María, junto a la catedral, donde se encontró el cadáver de este señor cubierto con excrementos y plumas de palomo. Ese día, pues yo, como habitualmente hacía, tenía que subir a limpiar los patios porque, como allí anidaban los palomos, pues se acumulaban excrementos y plumas. Entonces, pues esa noche, pues como habitualmente lo hago, deposité la bolsa de basura junto a la puerta del establecimiento, esperando que el servicio de recogida de basura se lo llevara. A través de la prensa, pues nos enteramos del suceso y de seguida deducimos que esa bolsa que se había encontrado junto al cadáver de este señor, pues era la misma que horas antes yo había depositado junto a la puerta del comercio. También yo tenía cierto reparo en el tema de que, como yo había estado manipulando la bolsa, pues aparecieran mis huellas y sin comerlo ni beberlo, yo me metiera en un lío y me causaran molestias. Entonces yo se lo comento a mi jefe y le digo, mira, deberías de bajar a comisaría para que se aclare este misterio. Yo me fui a comisaría y yo fui a decir que yo sabía de dónde venía el palomino, que era de nuestra casa, vamos, ¿no? Que no tenía la cosa mayor misterio. Y ya nos dijeron, bueno, que andaban como locos, ¿no? Buscando, que habían hablado con sociedades de columbicultura y con vecinos y, en fin, con mucha gente a ver de dónde podía venir. Esta noticia desbarataba la hipótesis del crimen ritual satánico. No es que el sujeto que echó aquellas plumas las hubiera llevado expresamente al escenario, sino que las sacó de la basura donde las había encontrado. Cualquier ceremonia se prepara. Los excrementos, que es, digamos, lo que puede relacionar al rito, son circunstanciales.
Con lo cual, si yo voy a organizar algo en un sitio emblemático, yo creo que algo de preparación debería haber. El hecho del excremento, o sea, una vez que se sabe de dónde proceden las plumas y el excremento, digamos que hace que pierda mucho fuelle la teoría de la conspiración o del esoterismo, del misterio. ¿Qué fleco es el que queda por explicar de esa teoría? Pues lógicamente el del otro testigo, el otro vecino, que en el silencio de la noche escucha una especie de discusión o de voces. El testigo habla de voces y claramente identifica una de esas voces como: ven aquí, Satanás, ven a por mí que soy tu hermano. Descartar la hipótesis de rito no resuelve el problema, ya que queda por resolver la principal hipótesis: ¿murió Francisco de forma accidental o por un asesinato? Más bien abre la hipótesis de un homicidio imprudente. Alguien quiso reírse de la víctima y se le fue la broma de las manos. Queda una duda. ¿Quién le echa los excrementos de paloma por lo alto? Porque él no pudo echárselos. Él no pudo. Lo que está claro es que las plumas fueron puestas sobre Francisco una vez muerto, porque si no estarían esparcidas por todos lados. Esa persona que aparece en las cámaras podría ser la persona que tiró las plumas. ¿Fue también la misma que acabó con su vida? Es muy significativo que en el levantamiento del cadáver, cuando éste se vuelve, todos los excrementos que tenía de paloma sobre su cabeza y parte del tronco y demás, se caen. Había muchas plumas. La sangre es un líquido viscoso, es decir, lo normal, si todo hubiera sido una continuidad en los sucesos, es que estas plumas alguna se hubiera quedado adherida a la gran cantidad de sangre que tenía esta persona. Sin embargo, no se quedaron. ¿Eso qué significa? Que la sangre ya se estaba secando. Luego, no hay una correlación directa entre las lesiones y los excrementos. Desde una perspectiva médico-legal, se estableció que la muerte había sido accidental, de modo que datos como el hecho de que se encontrara desnudo o cubierto de plumas no dejan de ser anécdotas que no importan al ámbito jurídico. Para la policía no hubo ninguna otra explicación que no fuera la de una muerte accidental por una caída. Los investigadores apuntan a que Francisco esa noche había bebido muchísimo, pudo sufrir como consecuencia del alcohol una caída accidental. Se golpeó contra uno de los parterres de la Plaza de Santa María, se dio un golpe en la cabeza y la persona o personas que lo acompañaran en aquel momento bromearon con él pensando que solo estaba inconsciente, que no estaba fallecido, y le arrojaron encima una bolsa de excremento. Cuando ya esa persona o esas personas comprobaron que Francisco no respiraba, había fallecido, su reacción no fue quedarse allí ni avisar a las autoridades, sino salir corriendo. Fueron muchas piezas de un rompecabezas que finalmente la policía ensambló y encajó como si fuera una muerte accidental, que tiene su lógica, pero que también podría tener encaje otra hipótesis diferente. Y no estoy hablando del esoterismo, estoy hablando pues de la persona o personas que lo acompañaban aquella noche que le pegaron un empujón en una pelea o cualquier cosa así. Una semana después de que encontraran el cuerpo sin vida de Paco, la policía no ha conseguido dar con el asesino. Entre las hipótesis que se barajan está la del accidente, pero su amigo tiene muy claro que Paco no se cayó, sino que murió asesinado. De hecho, alguien que se lo ha hecho ahí como para humillarlo, para reírse de algo así. Él se puede quitar la camisa y el pantalón se le puede caer. Pero quitarte los cartontillos y los calcetines hace falta más. Que vivía en su mundo, pero muy buena gente. Hubo sospechosos. La policía habló con varias personas que solían frecuentar ese ambiente. Hubo una que sí estuvo en el punto de mira de la policía porque podría encajar. Se le hizo incluso un registro en su casa. Esta persona negó cualquier implicación con lo hecho, dijo que no había estado esa noche allí y no fue posible a los investigadores demostrarle nada más. Estas imágenes se muestran allí a todos los comerciantes de la zona, testigos, etc. Más o menos se localiza a una persona y se le toma declaración en este sentido. Incluso autoriza un registro en su domicilio. Y todo resulta negativo. Niega haber estado a esa hora, sí había estado en la plaza, pero a esa hora no, y no hay ninguna prueba que lo relacione con el hecho. Esta persona, pues siempre hemos tenido intervenciones, llámese por las conducciones bajo los efectos del alcohol, por molestias, y era muy típico
que él se bajara a la plaza esta, se emborrachaba y cuando subía de vuelta hacia ese barrio, pues iba dejando, pues lógicamente, molestias siempre. Tratamos de comunicarnos con el sospechoso, pero no quiere hablar y se muestra agresivo. Lo intentamos por segunda vez. Los vecinos nos informan de que ha salido. Nadie quiere hablar. Le tienen miedo. ¿Pudo ser este el asesino de Francisco? Quizá pudo tratarse de un homicidio involuntario. No es una persona que se pueda hablar con él, que se pueda dialogar. Por lo tanto, no va a colaborar. No va a colaborar y siempre se ha visto envuelto en problemas. No podemos decir que porque una persona sea agresiva o alcohólica sea ya culpable de un asesinato. No es nada extraño que al convertirte en sospechoso de un crimen, el entorno social te estigmatice, te culpabilice, incluso te condene en ausencia de una sentencia. De ahí que tampoco resulte extraño que aquel que en su día resultó sospechoso no quiera hablar del tema y eluda cualquier tipo de pregunta al respecto. ¿Qué sucedió realmente? ¿Fue un accidente o un asesinato? En todo caso, en este supuesto siempre quedará la sombra de la duda. ¿Quién es el sujeto que aparece en las cámaras? ¿Qué hacía ahí? Esto pasó hace más de 10 años y fíjate que todavía seguimos hablando de lo mismo. Eso quiere decir que es un caso que generó y que sigue generando muchísima atracción, muchísima curiosidad por conocer. Llevo muchos años en la policía y entiendo que este caso es fruto de la casualidad y una serie de concatenación de hechos que hicieron parecer lo que no era. La investigación policial fue cogiendo, basó todo en una hipótesis. La borrachera, que estaba de farra, y luego pues va casando los testimonios de los testigos, sobre todo el del vecino, que es clave, el vecino que escucha "vela por mí, que Satán, que soy tu hermano", la atribuye la policía a la misma borrachera. Se han intentado dar explicaciones un tanto bizarras que además dejan mal el trabajo de la Policía Nacional. Lo que sucedió fue un desgraciado accidente. Darle otro tipo de explicación, darle otro tipo de sentido a todos estos hechos son simplemente ganas de, como decimos aquí en Jaén, de marear la perdiz. Pero el problema no es que estaba desnudo y con la bolsa de basura. Si está vestido y se cae mal dado y se muere, es otra cosa, pero alguien se rió de él porque lo pusieron desnudo y le echaron la bolsa de basura. Que fuera de cachondeo le empujó, pero que él no se dudo solo, seguro. El símbolo es muy importante porque, evidentemente, si la víctima hubiera tropezado y se hubiera golpeado la cabeza y hubiera muerto víctima del golpe, pues no habría elementos añadidos. Pero aquí nos encontramos primero la posición del cadáver, que ha sido desplazado desde la sangre a 1,5 metros, un poco más allá. La presencia de sangre, las plumas, los excrementos, la posición, todo ello lo que nos trata de decir es algo. Una jerarquía quizás dentro de una orden, un valor esotérico en el que mezcla la posición del cuerpo con esos otros elementos y la presencia de sangre y, al fin y al cabo, dentro de lo que es y lo que implica esa connotación esotérica, lo que nos deriva es a unas circunstancias ajenas, evidentemente, a quien trata de interpretar esa muerte, pero que implícitamente esconde el valor real de lo que fue el fallecimiento, de lo que fue el asesinato de la víctima. La compatibilidad, tanto de las lesiones, causa de muerte, tiempo que tardó en morir esta persona, disposición del cuerpo y demás, apuntan y refuerzan la vía de que esta persona, desafortunadamente, se cayó, se dio un golpe, agonizó y murió. Para la policía es facilísimo, no tiene familia, no hay forcejeo, no hay peleas, caso cerrado. Yo no soy policía ni hago autopsia, pero lo que te dice la policía habrá que hacerle caso. Yo entiendo que en este caso todavía quedan muchas cosas pendientes de solución. Quizás se cerró demasiado rápido, quizás. Pero también entiendo que fuera así. Porque si nos ponemos a pensar que en una población pequeña como es Jaén, de repente se extiende, que hay un grupo, una sociedad secreta, que está realizando rituales en pleno centro de la ciudad, de forma impune prácticamente, porque no se ha visto a nadie, no se ha conseguido coger al autor material ni a los autores materiales, si es que hablamos de varias personas. Si esto se extiende por una ciudad tan pequeña, sociedad secreta, crímenes,
asesinatos rituales, imaginemos la conmoción tan tremenda que podía provocar. Por lo tanto, entiendo que lo más fácil era cerrarlo como se cerró, rápidamente. El caso se cerró rápidamente, porque la policía no encontró indicios de asesinato. Pero hay muchas personas que lo conocían bien, que todavía hoy piensan que los hechos no se produjeron de esa manera. Lo que está claro es que tras más de 10 años, las incógnitas siguen sobrevolando la muerte de Francisco de la Higuera.